Bueno, no, empecemos con los puntuales. Sucede es que con la coyuntura actual de la política internacional, las condiciones también internas, sociopolíticas de nuestro país, la mayoría de la gente está con la idea de que llegó la guerra y como que eso fuera inevitable, y hace mucho se está anunciando la Tercera Guerra Mundial y realmente la mayor parte de las personas siempre lo consideran como algo inevitable y ajeno. O sea, que si hay un conflicto bélico o si hay problemas entre las naciones, igual eso es entre los poderosos del mundo y como que uno no puede hacer nada, solamente padecer las consecuencias, como el caso de Rusia y Ucrania, y entonces que se encarecen los insumos agrícolas, todo el mundo tiene que aguantarse, pero de pronto no es así tan ajeno, porque todos estamos conectados con todos y la separación entre individuos, la frontera de cada persona con respecto al mundo, a los demás, es, es un sofisma, es realmente un sofisma. Entonces, por un lado sabemos que nos afecta, por otro lado, de la misma forma en la que nos puede afectar, también existe la posibilidad de que nosotros podamos afectar el entorno o el desencadenamiento de la guerra finalmente. Entonces, esa es la pregunta que yo quiero que nos hagamos hoy entre todos a partir de unas determinadas am, premisas o conceptos que yo quiero compartir con ustedes. Premisas es que siempre desde la antigüedad, toda la vida se ha dicho que la yoga, la meditación, generan paz y generalmente lo identificamos como la paz del individuo. Pero sí, el maestro de la Ferrière, por ejemplo, siempre repetía, la paz del individuo es la paz del mundo. Hacer yoga como individuo repercute en crear paz para el mundo. De esta manera, entonces, la pregunta es, ¿podemos hacer alguna cosa? Ya que, como nos dice el maestro de la Ferrière, a partir de la paz del individuo se genera paz para el mundo. De las premisas que son conocidas es que la meditación es una fuente de paz para el individuo generalmente, pero ya sabemos que podría tener un eco en el entorno social o mundial. Entonces, hay distintas formas de meditación desde las diferentes culturas, desde las diferentes escuelas, pero en todas partes y desde todos los tiempos se ha considerado ciertas prácticas que nosotros ahora llamamos meditativas. En una época se llamaba Daoyin, en la China antigua. Ciertas prácticas nos van a llevar a estados
que los unos llaman samadhi y después kaivalya o tao o nirvana, que son estados de paz, de calma. Entonces, se han hecho muchos estudios ya en los tiempos recientes de tipo neurológico, fisiológico, y se ha visto que la meditación genera cambios en el cuerpo. Con muy poco rato de meditación ya se altera el campo electromagnético. Ya luego se empieza a modular el sistema endocrino y después de media hora ya el cambio a través de esos neurotransmisores endocrinos es a nivel sistémico. Y después de 1 hora y media, 2 horas, ya podemos tener que empieza una regeneración a nivel general o en diferentes partes del cuerpo. Y más allá de 2 horas, tenemos que hay regeneración, reconstitución del organismo. Y eso a nivel fisiológico. Pero cuando se estudia a nivel psicológico, también se ha visto que existe una reducción significativa del estrés. Y obviamente, cuando hablamos de reacciones asociadas al estrés, está lo que ahora se llama reactividad, que hace años se llamaba agresividad. Entonces, lo que es muy interesante es mirar que la reducción del estrés tiene una relación directa al tiempo de meditación. Entonces, con meditar un poquito, muy poquito tiempo, ya se ve un efecto. Pero si se medita mucho tiempo, el efecto va a ser mayor y más profundo y se va a mantener en el tiempo. Entonces, hay diversos estudios, muchos estudios científicos, que si quieren referencias, yo les paso referencias después a los que me las pidan, de los artículos científicos que han estudiado los efectos de la práctica de yoga en la disminución del estrés, de la irritabilidad, de la agresividad, de la ansiedad y de los problemas psicológicos. Eso se ha mostrado con diversos estudios, haciendo unos procedimientos específicos que permitan controlar y determinar si los efectos son significativos. Pero también desde el punto de vista neurológico, se ha visto que la actividad del córtex prefrontal se va aumentando a medida que meditamos, mientras va disminuyendo la actividad en la amígdala. Entonces aquí podemos ver la zona donde se sitúa la amígdala y los neurólogos saben cómo detectar la actividad eléctrica allí. Hay distintas técnicas tipo electroencefalograma, poniendo electrodos y mirando la actividad eléctrica. Y bueno, no vamos a entrar en las técnicas, pero se ve que la actividad en la zona de la amígdala asociada con el estrés o el miedo o la agresividad disminuye a medida que se medita, mientras aumenta la actividad en el córtex prefrontal que está asociada con la atención, la emoción, digamos tipo empatía, comportamiento social, cognitivo. Entonces vemos que hay un efecto no solo en el individuo, sino en las relaciones del individuo con los demás, lo cual quiere decir que va a haber un efecto en el grupo social. Mirando un punto
que se llama mm, entropía en los sistemas. Algunos estudiosos de estos sistemas neurológicos desde el punto de vista de las emisiones de ondas electromagnéticas han visto que generalmente en nuestro sistema nervioso central, básicamente cerebro, lo que es normal es detectar un determinado grado, pues más bien alto, de desorden. A eso se le llama entropía. Pero hablando en términos generales en física, cuando los elementos del sistema internamente se alinean, como quien dice, se polarizan y aparecen alineados como aparecen en esta gráfica, donde se señala un polo y otro, y si este polo está siempre alineado en todos los elementos del sistema, en esos casos se habla de coherencia. Los sistemas coherentes entonces son superconductores, son más eficientes. El sistema superconductor es armónico y fuera de eso crea alrededor un campo magnético. Entonces puede tener influencias con otros sistemas y a la vez se va haciendo invulnerable a las influencias de los otros sistemas. Entonces, este sistema va creando un campo magnético que puede afectar sistemas aledaños y que a la vez no va a ser desordenado por el desorden de esos otros sistemas. Entonces, se ha estudiado si esto se podría asimilar a lo que está pasando en el cerebro con la emisión de ondas electromagnéticas después o durante la meditación. Y entonces se ha visto que esas ondas alfa se hacen coherentes mientras las personas meditan. Y ya decíamos antes que con la meditación se van activando las zonas del cerebro que están asociadas a la atención, a la empatía, a la calma, a las relaciones sociales armónicas, lo cual sería, digamos, una coincidencia, entre comillas, pues hipotéticamente, con esto de lo que estábamos mostrando de los sistemas que se hacen eficientes y armónicos y que van emitiendo unas ondas que pueden afectar a los otros sistemas aledaños. En este caso, se ha estudiado de que los meditadores producen ondas alfa. Sería una onda asociada a atención y a calma, pero también van a producir luego otras ondas asociadas con relajación profunda, como las ondas beta, y van a producir luego ondas teta. Entonces el meditador se convierte en un foco que emana ondas electromagnéticas de calma. Él se hace un sistema coherente y envía ondas para ayudar a hacer que otros se vuelvan también sistemas coherentes. Se instaura coherencia dentro de todo el sistema nervioso del individuo, pero a la vez se va creando un campo electromagnético que genera paz alrededor. Además, hay un aspecto bastante importante que conocen también los físicos que estudian ondas.
Y resulta que el comportamiento de las ondas es que si varias ondas que están en fase, o sea, que digamos vibran de la misma manera, tienen una misma longitud de onda, o sea, la separación entre un valle y otro o entre un pico y otro es la misma. Esto es longitud de onda. Si las longitudes de onda de las que se encuentran son iguales, entonces ellas se pueden fusionar y adicionar sus intensidades. O sea, va a haber una fusión y la resultante va a ser muchísimo mayor que que las que se fusionaron inicialmente. Pero entonces nos dicen, el efecto resultante es no solo que ellas se unen, pero el efecto es más allá que la adición aritmética. Es el cuadrado de esa adición aritmética. O sea, que si varios meditadores nos reunimos y meditamos en el mismo lugar al mismo tiempo, vamos a tener un efecto que no solamente es la adición de las ondas que nosotros emanamos, sino que va a ser el cuadrado de esa adición. Eso es fundamental para entender el valor que tiene la meditación en grupo. Y supongamos que esto es muy esquemático, pero lo dejamos como una interpretación, digamos, hipotética, muy sencilla, gráfica, que nos permite asociarla con el efecto que realmente los maestros nos han dicho que tiene la meditación en grupo. En particular, los maestros de Kriya Yoga, Baba Hariharananda y Baba Raghavananda nos hablan del efecto tan importante que tiene la meditación en grupo. Entonces eso va a tener un efecto sobre las demás personas y sobre el grupo social y sobre la población. Se ha visto y se han hecho estudios controlados para ver si eso sí es significativo y se ha visto que la meditación de grupos puede reducir el estrés en poblaciones, puede disminuir la criminalidad y la violencia y también puede aumentar el bienestar y la calidad de vida de las personas en la colectividad. Entonces, la meditación también ayuda a desarrollar fraternidad, conciencia colectiva, optimismo. Y cuando se reúnen grupos grandes de meditadores, esto se ha asociado a una disminución significativa de la violencia y se han hecho estudios controlados que permiten mostrar y cuantificar ese efecto. En particular, el grupo de Maharishi se dedicó a estudiar cuantitativamente ese efecto y a hacerle pruebas estadísticas y publicaciones. Y hay muchas publicaciones en la literatura de estudios que muestran el efecto Maharishi. El efecto Maharishi es el término genérico que nos dice que las meditaciones en grupo pueden reducir la criminalidad y la violencia en sociedades o en comunidades. Hay un ejemplo, en el 75 del siglo pasado, ellos hicieron estudios controlados que mostraban que había una diferencia estadísticamente significativa para reducir la criminalidad en poblaciones en conflicto. Estamos hablando de zonas de guerra, como la guerra de Afganistán, la guerra entre Irán e Irak. Bueno, acá mostramos Jerusalén, Chicago, pura mafia, etc. Y mostraron que había efectos muy positivos. La conclusión es decir,
que si el 1% de la población medita sinceramente, entonces durante un mes o 2 meses ya se verá una reducción del orden de 16% en la criminalidad en esa sociedad o en esa ciudad. Como les decía, hay muchos ejemplos. Yo simplemente les muestro cómo, por ejemplo, en la guerra de Mozambique se reunieron 16.000 meditadores, pero en la Guerra Fría, en la Unión Soviética, se reunieron durante un año 7.000 meditadores y tuvieron el resultado de que cesara la Guerra Fría y que las fuerzas rusas liberaran Afganistán. Es una cosa bárbara. 7.000 es muy poquito cuando se tiene en cuenta la nación, una nación entera. Unión Soviética era demasiado grande. Y es más, los estudiosos pues, de este efecto Maharishi demostraron que cuando los meditadores son meditadores avanzados, o sea que ya tienen una técnica y una experiencia, entonces ya no se va a necesitar el 1% de la población, sino la raíz cuadrada del 1%, lo cual también es coherente con lo que veíamos ahorita de que los efectos entre las ondas emitidas cuando están, digamos, sincrónicas, es igual al cuadrado de la adición de esas ondas. Aquí tenemos eso, entonces como es igual al cuadrado, el efecto va a ser mucho más potente, va a ser al cuadrado y por eso el número de meditadores que necesitaríamos sería la raíz cuadrada del 1% de la población general. Y con esa raíz de 1% se puede obtener efectos de 76% de reducción de muertes violentas en esas determinadas sociedades. Es muy, es muy grande. Esto lo consiguieron yendo a la policía. Iban a los registros que tenía la policía y les decían que por favor les mostraran los índices de homicidio o los índices de muertes violentas, de crímenes. Entonces sí se puede hacer. Si se pudo liberar a Afganistán, ¿por qué no se puede ahora sanar la guerra con Irak? ¿Por qué no se puede aplicar a Ucrania? ¿Por qué no se puede seguir aplicando aquí en Colombia, por ejemplo? Claro que se puede. Entonces, claro que sí podemos. Entonces, no tenemos que estar en el estrés de pensar, viene la guerra y qué vamos a hacer. Entonces en Europa venden kits en los supermercados, kits de supervivencia, o los otros piensan en construir búnkers, o los otros piensan en estresarse y qué vamos a hacer. Sí podemos hacer, ¿por qué no nos reunimos todos y hacemos? Eso sí se puede contrarrestar. Y se puede contrarrestar de una forma que no será objetada por nadie, porque ¿qué problema tiene que nos reunamos a meditar? Eso es una cosa muy maravillosa. Entonces, la propuesta, que además yo la vengo haciendo hace, no sé si 10 o 12 años, mucho tiempo, es que meditemos como parte de nuestra higiene de vida, que meditemos como un aporte a la sociedad, como un aporte al mundo, que es no solo para nosotros, sino que nosotros podemos ofrendar eso. Y es muy importante y es muy necesario ahora que la meditación sea nuestra revolución. Baba Raghavananda, que nos está siempre acompañando, y aquí tenemos su foto para que todos lo vean, nos decía, la única que puede salvar al mundo es Kriya Yoga.
dediquemos 12 minutos de los 1440 que tiene un día a meditar. Y obviamente ya dijimos, a mayor tiempo, mayor efecto y más duradero ese efecto. Entonces, si dicen, ay no, pero 12 minutos, yo me quedo media horita, yo me quedo una hora y media, excelente, tanto mejor será el efecto para la sociedad y para el mundo. Y aquí citando al Señor de Nazaret, hay que buscar primero el reino del Espíritu. Todo lo demás se os dará por añadidura. Entonces, para arreglar ese afuera, que a veces está desordenado o está violento, lo primero que hay que hacer es organizar este adentro. Y cuando este sea un sistema coherente y emitamos ondas de paz, tendremos cada vez un mayor efecto. Y si somos más y más los que meditamos, entonces tendremos cada vez mayor efecto. Y si podemos, y si la abuelita o la tía no quieren meditar, o aquellos amigos son muy incrédulos, nada, pero que hagan mindfulness. Mindfulness es para los ejecutivos, para los CEO, los gerentes, eh, oración para la abuela, para la tía, orar con mucha devoción. Bueno, son diferentes técnicas para lograr coherencia y por tanto emisión de ondas de paz. Tendríamos que revisar las estadísticas actuales de la población de área metropolitana en Medellín, pero aproximativamente para el área metropolitana de Medellín, con 40.000 personas que meditáramos juntos 10 minutos, tendríamos un efecto significativo en la religión, en la reducción de la violencia. 40.000 personas es muy poquito y es cuestión de ponerse de acuerdo y son solo 10 minutos, es muy poquito. Ah, que es que yo medito a las 8 de la noche. Sí, haz tu meditación a las 8, pero ven y hagamos 10 a la hora que la mayoría puede, para que nos juntemos 40.000. Son solo 10 minutos. Es factible. Yo lo que propongo es que hagamos un esfuercito. Y si no solo son los que apenas están empezando a meditar o los que se sientan a meditar porque tienen buena voluntad, sino que ya son meditadores que llevan meditando 2 años, 5 años, que tienen una técnica poderosa de meditación. Entonces, para el área metropolitana de Medellín solamente necesitaríamos 200, muy poquitos. Y si lo hacemos en el tiempo, el efecto será mayor y mayor. En los Yoga Sutras de Patanjali, que son pues la o una de las Biblias de la yoga, él dice cómo lograr esa paz interior. Él habla de silenciar la mente. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Ese vritti es una forma de decirle a las oscilaciones dentro de nuestra mente lo que sería algo semejante a lo que mencionaba ahorita como un desorden, un nivel de entropía dentro de la mente. ¿Cómo se hace para silenciar esas britis en el chitta? Con el yoga, Nirodha.
¿Y qué es el yoga? El yoga es Tapaha, Swadhyaya, Ishvari Pranidhanani, Kriya Yoga. La acción de la yoga, o sea, Kriya Yoga, es Tapaha, la práctica, Swadhyaya, el estudio de sí, el conocimiento de sí, Ishvara Pranidhanani, el reconocimiento del Todopoderoso en todo, en todo, en todo. Eso es Kriya Yoga. Y nos decía Yogananda, sí, Yogananda, nos decía Vivekananda, si quiere tener la mente en paz, acepte la técnica de Kriya Yoga. Y los maestros de Kriya Yoga, Paramahamsa Yogananda, Hariharananda, Raghavananda, Sri Yuktasvati, Lahiri Mahasaya, todos nos han dicho que la Kriya Yoga, lo primero que ofrece, cuando uno empieza la práctica, lo primero que consigue es paz. Y paz es lo que más se necesita en este mundo. Y ya sabemos que la paz no es solamente del individuo, sino de la sociedad. Es la paz del mundo. Aquí están Yogananda y Gandhiji. Gandhiji hizo una gran revolución, liberó la India de una dominación monárquica de siglos y lo logró con la paz, con el ahimsa, que es uno de los principios de la yoga, que es inofensividad. Inofensividad es lo que necesitamos implantar en el mundo. Inofensividad. Eso es lo que les ofrecemos desde la Fundación Hariharananda Kriya Yoga por indicación del maestro Rajarsi Raghavananda. De esta forma, pues, ahora ustedes tienen la palabra. Ya yo les conté esos principios, compartir para que veamos que tenemos las herramientas y sí podemos hacer algo. Entonces, vamos a mirar quién ha hecho preguntas, comentarios. Hasta el momento han comentado que muy interesante la información. Nelfi Janeri, Liliana Gómez, qué buena información. Bueno, pero entonces, muchas gracias a ustedes por la asistencia. Como les decía, hay mucha más información y los que quieran las referencias de los artículos científicos, ahí están. Eh, pero en este momento yo quisiera saber, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se animan a practicar esta poderosa técnica de Kriya Yoga para hacer meditación muy profunda o ya están meditando, hacen otras técnicas? Compartamos y miremos si estamos todos dispuestos a luchar por la paz, porque hay que lucharla, hay que guerrearla desde el silencio, desde la paz, desde adentro. Bueno, Gregor, con mucho gusto. Los que están interesados en aprender a meditar
Kriya Yoga, contactar el Yo puse mi número si quieres 304. hacer cualquier aclaración de los números de la fundación. Claro, porque no escribes el de la fundación. Es que Voy a copiar normalmente, aquí lo que pusiste en la presentación. sí, normalmente el paso es contactarme. O sea, los que quieren meditar, siempre lo primero es hablar conmigo y entonces conversamos y les explico cómo es el método que yo tengo para enseñar Kriya Yoga y les mando información sobre Kriya Yoga. Y bueno, entonces sería muy importante eso. La fundación tiene 2 números de WhatsApp. Voy a enviar aquí los que pusiste en la presentación. Sí. Y por ahí pues podemos comunicarnos. ¿A qué hora las hacemos? Cultura del Monte. Todavía no nos hemos puesto de acuerdo. La propuesta es esa, que las hagamos, pero es para, bueno, tú propon a qué hora las hacemos y, entonces si las otras personas están de acuerdo, nos juntamos todos los días a esa hora 10 minutos, independiente de que nosotros tengamos otras meditaciones, que cada uno tenga otras prácticas. Cultural Monte, ¿tú cómo te llamas? Desde el Caquetá. Ah, chévere. Ah, sí, tú me contactaste ya. Ok. Bueno, propon a ver. Igual nosotros ahorita, después de que ustedes ya digan que no quieren comentar nada más, entonces hacemos una meditacioncita sencilla eh, para compartir esto. Bueno, entonces sí, sería una propuesta decir tal hora y que las otras personas miren si se pueden conectar 10 minutos a esa hora. Es que 10 minutos es una propuesta eh, factible, fácil de aceptar, porque aunque uno esté en el trabajo, en la oficina, de pronto sí se puede esconder 10 minuticos en una sala de reuniones y después volver y seguir en el trabajo, ¿cierto? No es tan difícil. Dice Andrés Escobar, me uno, atento. Que se una ya, pero también que te contacte sería la No, recomendación. es que él me contacta, Súper. nosotros estamos en Sí. comunicación, sí, sí. Entonces, la cosa es, bueno, propongan a qué hora se quieren conectar. En la mañana. Bueno, en la mañana eh, es como mirar si temprano, temprano, o sea, eh, 6 de la mañana o ya pues tipo 11. Entonces, se puede proponer. A ver qué dicen los compañeros. Bueno, ahí les queda la inquietud. Está abierto el chat para propuestas de la hora para que lo hagamos. Aunque no estemos todos en área metropolitana, pero de todas maneras mandamos poquitos de paz para el mundo. Entonces, por ejemplo, 6, 6:30.
No, es que lo bueno es definir una hora ya, para que todos los que están presentes puedan opinar. Por ejemplo, 6:30. ¿Todo el mundo está de acuerdo o a unos no les gusta? Bueno, porque sí, durante el día, ya la otra opción es como hora de almuerzo, que de pronto uno tiene un receso en el trabajo y puede sacar los 10 minuticos para meditar. Entonces, hay una propuesta 6:30, otra propuesta 12:30, 6:40 hay una propuesta. Bueno, entonces, ahorita, cuando terminemos del todo la sesión, miramos si hay gente que se una a la de 6:40 o a la de 12 o 12:30, y entonces vemos si concertamos. Pero por el momento, entonces la invitación era, si no hay preguntas, si no hay comentarios, eh, pues si no hay más comentarios, aparte de vuestra gratitud, agradezco vuestra gratitud. Entonces, hagamos un poquito pues de silencio adentro. Yoga Chitta Vritti Nirodha. La columna está recta, la columna vertebral recta, preferiblemente sin apoyarnos en nada, las piernas sueltas, relajadas. Om Namo Bhagavate Hariharananda Devaya. Om Namo Bhagavate Raghavananda Devaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Recordamos al gurú, los dichosos que tenemos gurú, y los que no recuerdan a la forma de la divinidad que más amen. Si es el Señor Jesucristo, la Virgen María, o el Señor Shiva, o el poder cósmico, la Madre cósmica, porque esa entidad de luz y de amor nos puede llevar mucho más lejos de lo que nosotros podemos ir solos. Entonces, recordándola, la saludamos con reverencia, le pedimos que nos guíe. Puede ser la luz cósmica, y nos imaginamos que hay una cuerda que nos jala desde la coronilla hacia arriba. Nos jala y nosotros colgamos como títeres, colgamos sueltos y aflojamos más desde la cabeza hacia abajo, soltando la cara, el cráneo, el cuello, el pecho, la espalda. Soltamos todo el vientre, las caderas, las piernas, los pies. Soltamos los hombros, los brazos, las manos. Todo cuelga suelto, flojo. La punta de la lengua toca el paladar. Relajamos más.
desde la coronilla hasta los pies, soltando, aflojando la frente, los ojos, las mejillas, las narices, aflojamos la boca, la garganta, igual la punta de la lengua toca el paladar, pero ella está también relajadita y se puede relajar más y relajar las mandíbulas, la garganta, los hombros, los brazos, los antebrazos, las manos, todo flojo. Los dedos se van transformando en nube, nube de verano, como los nimbos. Todas las manos y los antebrazos y los brazos, nube, los hombros, la garganta, nube la cara, la parte de atrás del cráneo, la nuca, nube, toda la espalda, nube, el pecho, la cintura, nube las caderas, los muslos, nube las piernas, nube los pies. Estamos flotando. Todavía reconocemos nuestra cabeza y nos vamos al centro. Nos situamos en toda la mitad y observamos, escuchamos ahí en medio de la cabeza de nube. Estamos situados observando hacia adentro, escuchando hacia adentro, más adentro. Este espacio se abre, se amplía y escuchamos más adentro. Atentos a ese sonido adentro. De pronto nos damos cuenta de que no es un solo sonido. Tal vez haya varios sonidos. Observamos adentro. Si alguien no puede escuchar muchos sonidos, puede introducir los índices dentro de sus canales auriculares y enrollar los otros deditos. Escuchamos adentro, más y más adentro. Parece que este espacio es un gran océano y nos internamos, flotando en el sonido. Observamos,
Y también hay una forma de mirar con la mirada interior. Miramos adentro, desde adentro hacia el entrecejo y atravesamos el entrecejo mirando hacia el sol central del universo. Es probable que después de un ratico así se empiece a percibir una luz o un halo lejos o cerca o un color. Nuestra mirada interior puede ir hasta el sol central del universo y conectarse, porque dentro de nosotros existe una sucursal de ese poder cósmico. Entonces podemos conectarnos con el sol central del universo y observar que va llegando luz. Luz entra por el entrecejo, luz entra por la fontanela y va llenando este espacio central que ya no solo está lleno de sonidos, sino de luz, luz de amor, amor cósmico. Vamos a recordar nuestra nariz, o sea, recordamos que tenemos una nariz y vamos a mirar con esta mirada interior en la punta de la nariz. Vamos muy suavemente manteniendo la mirada en la punta de la nariz. Vamos a abrir lentamente los párpados, pero los ojos están en la punta de la nariz. Se descarga ahí la mirada y nosotros estamos relajados, sintiendo adentro, escuchando adentro. Esto de sentarse con la columna recta, la lengua tocando el paladar, la mirada en la punta de la nariz, está tomado del Bhagavad Gita, que es la otra Biblia de la yoga. Sentimos el entrecejo, sentimos en el centro del cráneo, sentimos en la parte inferior, atrás, la parte inferior del cráneo. Y volvemos al centro, cerramos los párpados
y nos situamos ahí. Bueno, siempre hemos estado ahí, en el centro de la cabeza, escuchando, pero ahora vamos a observar si hay más luz o menos luz, si podemos mirar más lejos hasta el sol central del universo, atravesando el entrecejo. Y nos concentramos en los sonidos en el interior de la cabeza. Subimos a la coronilla y observamos si hay nuevos sonidos o son los mismos que estaban adentro. Estamos encima de la coronilla. Escuchamos, observamos luz, claridad, sentimos. Tal vez alguien pueda percibir otra sensación en la coronilla o por encima de la coronilla. Observamos. Somos exploradores de la energía. Estamos observando la energía en forma de ondas sonoras, en forma de fotones o cuantos de luz que vienen de muy lejos y de muy adentro, y observamos a ver qué más podemos percibir. Nos entregamos a ese amado ser de luz y le pedimos que nos lleve hasta el sol central del universo. Viajando en la energía, en el sonido, en la luz. Le pedimos que nos ayude a llenarnos con esta luz cósmica. Nos situamos de nuevo en la coronilla, henchidos de luz. Vamos bajando al centro del cráneo. Todo está lleno de luz. Somos luz. Todo el interior está lleno de luz, de sonido, de contento, de paz, de dicha. El contento, la paz son
asanas psicológicas son cualidades a las que accedemos con la yoga, con la práctica de la yoga. Estamos en coherencia, nuestro sistema es coherente y por tanto percibimos paz y gozo. Sentimos la nariz y observamos si pasa el aire. Vamos a hacer inhalación profunda, llenando toda la cabeza, todo el pecho, las piernas. Y exhalación muy profunda, vaciando desde las piernas, el vientre, el pecho, la cabeza. Inhala muy, muy hondo, llenando todo con nueva energía. Exhala muy, muy hondo, limpiando todo. De nuevo, inhala muy hondo. Exhala muy hondo. Movemos el pulgar de la mano derecha y el de la mano izquierda y movemos el pie derecho, los deditos del pie derecho, todo el pie, los dedos del pie izquierdo, todo el pie. Sonreímos. Agradecemos a ese ser de luz tan amado. Agradecemos a todos los maestros. Agradecemos a la asistencia. Siempre está la asistencia cósmica. Así no hay que creer en nada. Los seres de luz siempre están esperando que los llamemos. Tan desocupados. Jai Guru Jai. Jai Guru. Om Namo Gurudeva, Om Namo Param Gurudeva, Om Namo Param Param Gurudeva, Om Paramisti Gurudeva, Om Paratma Gurudeva, Om Guru Kripa Kevalam, Guru Kripa Kevalam. Despacito abrimos los ojos, nos regocijamos. La vida es bella. Sean felices. Palabras de Baba. Be happy. Be happy. Sí, Hernando, yo traté de hacer eso convocando otras escuelas de yoga. Estábamos reunidos casi todas las escuelas de yoga de Medellín y yo les propuse esto y hubo varias que encontraron interesante la idea, pero lo que nos bloqueó fue la logística. O sea, encontrar un sitio donde cupiéramos muchos meditadores, porque nos prestaban coliseos, pero el uno a una hora, el otro a otra, bueno, así se nos fue como diluyendo la idea. Por eso en este momento la propuesta es cada uno en su casa o en su lugar, sea su trabajo, donde sea,
y solo 10 minutos. Por lo menos es un primer ensayo piloto que vale la pena, ¿cierto? Y ya luego podríamos pensar en otras propuestas. Pero sí, ese, ese sí lo podemos igual compartir con las otras escuelas de yoga para que se una más gente, claro que sí. Con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho, mucho gusto. Bueno, entonces ya casi me voy. Entonces dígame si quieren a las 6:40 o si quieren a las 12:30 o a qué horas. Bueno, no lo dejen para mucho después porque de pronto sí estalla la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ¿dónde nos encontramos para meditar? O sea, con toda la coherencia y la paz y la armonía, pero no pues para que nos durmamos, porque la cosa es en serio. Entonces hay que reaccionar. Bueno, so, tú que lees ahí, no hay concreción, ¿cierto? No hay como Mira, dice 6 de la definición. mañana, cualquier hora de la mañana, bien 6 y temprano, seis 40. cuarenta fue Gregorio Restrepo, bien, Sí, seis exacto. cuarenta. Por eso yo dije, bueno, listo, entonces 6:40. Entonces, ¿quién estaría de acuerdo? 6:40. seis Ok, cuarenta de la mañana, empezamos cuando mañana, seis que cuarenta. te Bueno. escriban. Sí, bueno, empezamos mañana 6:40, pero eh, Y como por este mismo canal, lo que te escriban por WhatsApp por, para es, enviarles la liga. por este canal que Por ya la YouTube, gente conoce, ¿no? O por Meet. el que tú prefieras porque vas a estar aquí. Sí. Eh, Mejor entonces por Meet. Ah, pero ¿y cómo les comparto a los que no Que te tengo? escriban y empezamos a hacer un grupo. Oh, no, pues mejor por acá, si a eso vamos, porque pues a no ser que tú hagas el grupo, porque es que eso se me va un montón de tiempo ahí. Bueno, yo trato de conectarme por acá. Es que tengo una asistente técnica. No, pero la asistente técnica todavía está aquí mañana a las 6:40 de la mañana. Entonces mañana a las 6:40 nos encontramos por este canal. Miramos cómo nos va. Le hacemos una meditación cortica. Sí, 10 minutos, 12, algo así. Inviten amigos y familiares. Eso, inviten amigos y familiares, compartan con los contactos, que es algo muy sencillito, pero muy importante para que aportemos a la paz del mundo. Hasta mañana. Jai Guru, Jai Baba, Jai. Chao. Aquí.